La Razón Plus presenta. Hoy es viernes y solemos plantearle a usted la página musical de la semana. Sin embargo, este viernes hemos decidido tener otro tipo de contenido, uno que no deja de ser interesante para las y los periodistas, y es hablar entre nosotros, intercambiar ideas, hablar sobre lo que estamos haciendo en los medios de comunicación. Es otro tipo de música, así que le invito a formar parte de este diálogo entre periodistas. Va a ver que le va a gustar. La bienvenida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bailaremos un poquito el viernes, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Yo voy a compartir esta final de etapa del trabajo con dos colegas, Claudio Rosell, a quien le digo gracias, Claudio, por estar acá, por acompañarnos presencial, siempre es más cálido y hay que ponerle buena cara a tanta mala noticia, ¿no? Pues sí, gracias Claudia, hola, mucho gusto y gracias a tu audiencia por seguirnos. Y con esta canción también le digo gracias, Diego Montaño, por estar acá para inspirarnos un poquito, ponerle buena cara a todo lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Cuánta incertidumbre en la política, en la economía, y a intentar buscar soluciones, porque los periodistas no solamente estamos para contar, para interpretar, sino también para contribuir a buscar soluciones, ¿no? Se trata también de eso, de intentar encontrar un camino como país. ¿Todo bien? Definitivamente. Todo bien es una manera de decir. Gracias, Claudia. Claudio también, y a toda la audiencia, por supuesto, de La Razón. Como decía, es un momento difícil y labor nuestra también separar el trigo de la paja, ¿no? Que hay mucho. Hay casi una infodemia en este momento, y creo que toca intentar interpretar algunas cosas que el poder nunca quiere que sea. ¿Qué es la infodemia? A ver, comenzaremos por ahí. Es pues como una pandemia de información, ¿no? Estamos infoxicados, decían, ¿no? Es impresionante la cantidad de información que uno tiene, la cantidad de información falsa, además, que recibe en las cadenas de WhatsApp, en las redes sociales. Bueno, medios de comunicación que se animan a publicar algo que, sabiendo que es falso, lo publican aún así. Audios hechos por inteligencia artificial, notoriamente manipulados, recortes mal hechos para hacer decir lo que no querían decir. ¿Hay más desinformación que antes, Diego? Yo creo que sí. Hay más acceso a la información porque en el celular tenemos acceso al mundo, pero a la vez esto ha ocasionado, creo yo, que hay cada vez, al tener tanto bombardeo, la gente se queda con las dos líneas, ¿no? Casi como titulares. Entrar a profundizar a un tema, qué flojera. Y las nuevas generaciones te la dedico. Así es. Claudio, que es docente, nos podrá decir mejor, que está actualizado y en relación constante, pero las nuevas generaciones realmente tienen menos tolerancia, creo yo, tal vez es un prejuicio mío, pero menos tolerancia a profundizar un tema. ¿Verdad? Gracias también a Freddy Morales por estar con nosotros en esta mesa de periodistas que yo decía al inicio, no tendré músicos como suelo tener los viernes, pero esta es una música que me gusta también, que es la de mirarnos, intercambiar ideas, debatir también entre los colegas. Bienvenido, Freddy Morales. Muchas gracias, buen día.
Buen día. Bueno, los tres periodistas, los tres invitados periodistas, Claudio en este momento más enfocado en las actividades académicas en la universidad, Freddy haciendo esa cobertura que es tan difícil porque no cesa, no hay pausa en la cobertura. Y Diego, ¿cómo anda Diego? Estaba en Aviala, ya no está. Sí, ya no estoy, estuve unas 2 semanas ayudando básicamente porque salía alguien de vacaciones. Ya estoy de vuelta a La Paz porque he estado entre idas y venidas, pero bueno, veremos si retomamos en algún momento el trabajo. Perfecto. Igual siempre pendiente, ¿no? Igual me gustaría, y les digo a los tres que escriban, Claudio tiene la columna, Freddy también la tiene, no siempre la sostiene, pero espero que escriban también. Bueno, música, maestros, hoy es viernes. Esta canción que hemos elegido hoy, si usted la ha escuchado, ahí está, nos pondremos contentos pues, es viernes, es Ave Quintanilla, que tiene esta maravillosa composición. Si una vez dije que te amaba. ¿Por qué Matías pensaba en esta canción? Porque es para los masistas. Dice hoy que también vamos a hablar de las tensiones entre los masistas. Vamos a esta canción. De hecho, la escucharemos un poquito. A ver, la invitaremos a esta muchacha tan graciosa que ha estado acá. A ver, escucharemos un poco. Y más, y tú no reconoces de lo que es amar. Oh, yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Así nos alegramos y así bailamos, porque esto es Piedra, Papel y Tinta. Esto es Detrás de la Verdad Televisión. Estamos junto a usted en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en señal abierta en todo el país gracias a las empresas de cable. También nos siguen y bailan con nosotros desde cualquier país gracias a la señal del satélite Tupac Katari y también con buen ritmo. Trabajamos muchísimo, muy esforzados para que usted tenga información, interpretación, los mejores suplementos. Estamos con La Razón de papel digital, porque eso sí que no nos van a quitar. El papel puede que se quede suspendido, el periodismo no va a morir nunca. Por eso le traigo La Razón digital y comparto la portada con ustedes. ¿Cómo se entra a esta portada? Re fácil. Tan fácil que me da miedo. Usted se va a La Razón digital, pone el dedo en un letrerito rojo y ahí está La Razón y la puede hojear con el dedo en su pantalla, en su computadora, en su tableta. Hoy tenemos esta portada. No todos venderán combustibles de libre importación. Surtidores que importen solo comercializarán esos productos. Así no habrá venta mixta de subvencionados e importados. Bueno, el temor acá es que la barata ya no esté disponible, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Esto es una especulación de mi parte. Lo que no es especulación es lo que ha sucedido ayer. Siempre los periodistas hacemos esto y a veces nos agarramos de una palabra, Freddy, Diego, Claudio, y no la soltamos, ¿no? Bochorno es una de esas palabras que repetimos hasta el cansancio. No se me ocurre otra, honestamente. Un nuevo bochorno ahí en la Asamblea Legislativa. Una sala de La Paz valida la presidencia de Omar Yujra. De esto vamos a hablar. ¿Qué va a pasar con la situación de Omar Yujra, con lo estable o no de la Asamblea, con la sesión en la que Andrónico Rodríguez nuevamente
nuevamente dio luz verde a cesar a los autoprorrogados. ¿Qué van a decir el TCP, el TCE, el H2O, el ABC? Nos perdemos en las siglas. Hoy nos van a ayudar nuestros colegas a entender lo que está detrás de este chenco de siglas. ¿Qué está pasando con las instituciones, con las fuerzas políticas, con la democracia? Bueno, me fui por todas las ramas para decirle que esta es la foto de nuestra apertura. Y arriba, otro tema: la Corte Penal Internacional ordena la captura de Netanyahu y Estados Unidos la rechaza categóricamente. No me puedo saltar la fotito porque mi tigre ha ganado. Hemos sufrido, pero al final hemos ganado. Y bien, Wilstermann ha jugado bien. ¿Cómo nos irá en el clásico? Por ahora celebramos, por ahora nos abrazamos. Yo estoy pensando ir al clásico. Tengo un tigre así enorme que me ha heredado mi papá. Con mi tigre voy a ir a sostener a mi equipo este próximo clásico. Bueno, usted puede entrar a La Razón, visitar también nuestros suplementos ahí en el e-paper y en la página digital, la tradicional. Ahí estamos con las últimas noticias. Hoy el ala evista dijo que va a salvar el país. Vamos viendo qué va saliendo como dato y no se olvide acompañarnos en estos programas. La Razón Radio a las 8, Piedra, Papel y Tinta a las 11, Marcas a las 12. Los miércoles tenemos Fútbol sin Anestesia. Y eso sería de mi parte para la introducción. La parte difícil la van a hacer mis colegas. ¿Por dónde empezamos? Tengo una tarea para empezar. Como ya estamos llegando a fin de año, y es un gesto muy periodístico, ¿no? 5 palabras para describir el año. No se asusten, no se las voy a pedir ahora. Y 5 nombres propios que retraten el año. Puede ser a nivel nacional o internacional. Palabras que retraten, que describan, que marquen este 2024 y nombres también. No quiere decir nombres que les guste, nombres, ahí se me han enredado los políticos, ¿no? Porque dicen nombres que quiero que desaparezcan, Evo Morales, está bien, los que hayan marcado, para bien, para mal, para medio, no importa. 5 palabras, 5 nombres propios, se los pregunto al final del programa. Ya. ¿Qué menú tengo ahora? A ver, ¿por dónde comenzamos? Si les parece, podemos comenzar por ¿en qué ha quedado lo de Evo Morales? La violencia, me parece que podemos comenzar por acá. Hubo un acto de violencia. Hasta he sido criticada por tener esta apertura cuando hemos tenido este capítulo, este domingo, ¿se acuerda usted? Cuando Evo Morales anunciaba muy temprano en Causachuncoca que había recibido muchos disparos, los 2 vehículos en los que se transportaba, 14, 18, no importa. Después de este hecho, el presidente Luis Arce prontamente determinó instruir una investigación, una exhaustiva investigación. Estamos esperando. Mientras tanto, Evo Morales en su equipo ha difundido un documental. Yo le presento el resumen para ir preparando esta parte, que más allá de Evo Morales es la violencia, porque hoy ya más de uno se está acusando a otro de quererlo eliminar físicamente. Esto quiere decir que hemos llegado a un nivel preocupante de violencia. A ver, que mi colega Daniel Gutiérrez resuma esta primera parte. El pasado 27 de octubre, el expresidente Evo Morales denunció un atentado en su contra. El vehículo en el que viajaba fue atacado a tiros, dejando a su chofer herido. Este incidente se dio en medio de tensiones políticas entre Morales y Arce, marcadas por bloqueos promovidos por sectores afines al exmandatario. Morales afirmó que su vehículo recibió 14 disparos mientras se dirigía a su programa de radio Causachuncoca. Cocaleros protestaron frente a una instalación militar, señalando que las camionetas que persiguieron al líder del MAS ingresaron allí. Un militar confirmó que los vehículos eran de miembros de la policía, quienes habrían escapado en helicóptero. Han correteado a los pacos y ellos han entrado. Horas después, el presidente Luis Arce ordenó una investigación exhaustiva del hecho. Más tarde, el gobierno aseguró que el incidente fue parte de un operativo antidrogas que Morales eludió junto con su comitiva y acusó al expresidente de abrir fuego contra los policías y de atropellar a un efectivo. Ante las declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el también dirigente cocalero negó que su equipo lleve algún armamento. Luego del Castillo contradijo a Morales al revelar que el exmandatario tiene al menos 3 armas en su poder, aunque Morales negó que estuvieran implicadas en el hecho.
Tras rechazar las acusaciones, Morales publicó un documental de 24 minutos con imágenes de seguridad que, según él, prueban el ataque. En una reciente entrevista, el exmandatario pidió al presidente Arce que no lo mate y aseguró que su lucha es contra la corrupción. Lo que ha pasado es grave. Yo diría, aunque me detenga, por favor, que no me mate, Lucho. Pese a que aún está en investigación, el caso genera controversia y ahonda las divisiones dentro del oficialismo. Bueno, este es un poco el resumen de este documental que ha sido presentado por el propio Evo Morales, que es un insumo más. Yo quiero poner esto sobre la mesa no solamente como un ataque a un actor político, al expresidente Evo Morales, sino como el riesgo de entrar en una espiral de violencia a tiempo de también hacer una crítica a nosotros mismos, colegas, acá mismo hemos debatido sobre el tema. Con un gesto de mucho cuidado, los medios comienzan con el famoso presunto, el aparente, el dice que, Evo denuncia, pero caray, si hay un auto ahí agujereado por las balas, ya no podemos decir un presunto auto por las presuntas balas en un presunto país que presuntamente se llama Bolivia. Por favor, nadie se va a tragar entero el cuento, ni de Evo Morales, ni de Tuto Quiroga, ni de Luis Arce, pero creo que como periodistas sí podríamos ya en las primeras horas dar cuenta de hechos que ya tenían un video. Si empezamos a desconfiar de todo, entonces entramos en que este es un presunto programa donde hay presuntos invitados y presuntamente yo estoy acá, y si no nos damos cuenta de que esto es de carne y hueso, es complicado, ¿no? Y lo digo porque La Razón ha recibido también ataques, ¿no? Titula que es ataque, bueno, ¿y qué otra cosa es? Ahora dirán las investigaciones si fue autoataque, si fue un autoatentado, en fin, pero creo que tenemos que lanzarnos con ciertos cimientos. Si no lo comprobamos los periodistas es complicado. Con esta larga introducción yo los dejo, colegas. ¿Quién quiere comenzar? Empiezo yo con esto último, Claudia. Son tiempos muy difíciles. Diego acaba de decirnos que son tiempos difíciles para la gente y mucho más para los periodistas que se supone que son los que le ponen su sello y dicen esto he averiguado, esto he descubierto, esto me he enterado. Y claro, la presunción no es una cuestión de periodistas, es una cuestión de jueces y de fiscales. Entonces, en efecto, es cuestionable decir presunta camioneta, lo sé, lo he visto, me he golpeado la cara cuando vi esa noticia. Y sí es cierto que estamos en estos tiempos tan difíciles en los que es tan difícil de creer en nada y la gente está tan dispuesta a creer en todo. Y no faltan los contralores de la verdad, en efecto, que están ahí cuestionando a los periodistas que no les gusta. Porque a los que sí les gusta no les dicen nada y les permiten publicar y decir y afirmar toda clase de barbaridades y calladitos porque es periodista y está en el marco de su libertad de expresión. Y en el marco de su libertad de expresión, estos contralores de la verdad deciden a quién criticar. Así que en eso estoy muy de acuerdo contigo. Dicho lo cual, lo sucedido ese domingo es terriblemente complicado. Nunca vamos a conocer la verdadera verdad porque opino yo que no hay ningún interés en ninguna de las partes en que se conozca la verdad. Ese documental también realizado, no creo que cuente todos los datos. Y lo peor de todo es que en ese documental se evidencia algo que es lo que me permite afirmar que no vamos a conocer la verdad. Al mostrar todo lo que se hizo en las camionetas, que ahí está la evidencia, o sea, no se puede negar que han disparado contra los vehículos en los que viajaba Evo Morales, no hay forma de negarlo. Se han alterado todas las pruebas, esas camionetas donde están las balas, y ahí están incrustadas y de hecho se ve a uno de los conductores rascar con su uña la bala. Esas camiones no se han entregado al Ministerio Público, o sea que no hay quien investigue de dónde salieron las balas, qué clase de balas eran, cuál era la trayectoria de la bala, etcétera, etcétera. Por tanto, nos vamos a quedar con historias y vamos a terminar creyendo la historia que sea más convincente, lo cual no significa que sea la verdad.
Dicho lo cual, quiera creer, ¿no? exacto, dicho lo cual, añadamos que el Ministerio Público y en general la justicia hace muchos años que no hace su trabajo a cabalidad, así que tampoco podemos confiar en que una investigación de la Fiscalía llegará a la verdad histórica, porque creo que no les interesa. Y lo último que quiero decir, esto es una muestra más de que poquito a poquito nos están quitando nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos fundamentalísimos, que están consagrados en la Constitución Política del Estado de 2009, y así nos va. Hablando del documental, lo he visto, no sé cuánta gente lo ha visto de A a Z, seguro los colegas sí, en la población, no sé cuántas personas lo han podido ver. Algo que me ha llamado la atención es que, bueno, por un lado que la investigación exhaustiva que ha anunciado el gobierno todavía no ha dado luces. Este documental, así con estas seguramente alteraciones, es lo que hay por lo pronto. Y lo que sí me ha llamado la atención del documental es que dicen, con esto se prueba que aquí está la DEA. ¿De qué me perdí? Yo dije, me dormí, porque no veo un elemento que pruebe que la DEA está ahí, es decir... Ayer el expresidente lo dijo en esa conferencia que se citaba en la nota de hace unos minutos. O sea, todo el mundo lo dice, ahí está la evidencia. Bueno. Sí, yo creo que hemos entrado en una espiral de guerra de narrativas, ¿no? Y viene desde el 2019. Fraude, golpe, muestres las boletas, hagas una auditoría, que la OEA no hizo, pero una auditoría seria y hagas el conteo de actas. Hay gente que va a seguir creyendo que hubo fraude y hay gente que va a seguir creyendo que hubo golpe. Y no los vas a sacar de ahí. El golpe de junio de este año. Autogolpe, golpe, era amigo íntimo y personal del presidente Evo Morales Zúñiga, del presidente Luis Arce Zúñiga, y jugaron supuestamente básquet y ahí le dijo, y otros creen que en realidad fue Zúñiga solito que se lanzó. Y viene esto. Yo creo que ahí el papel de los medios, como bien decía, lo de presunto atentado, presunto ataque, reforzado además por diputados oficialistas, asambleístas del oficialismo, que decían es un autoatentado. 30 horas después sale el ministro de Gobierno confirmando que fueron policías los que dispararon. Ahí se cae, digamos, la teoría del autoatentado, porque además el ministro de Gobierno lo dijo, que fueron oficiales de la policía quienes dispararon contra los vehículos de Evo Morales. Porque ellos inicialmente habrían abierto fuego, ¿no? Claro, pero además mezclaron. Esa conferencia fue muy confusa porque mezcló y contó una serie de antecedentes remitiéndose a un policía atropellado día antes, es decir, el sábado 26 de octubre, en el Trópico, por lo que había una persona aprehendida, pero mezcló con que supuestamente el vehículo en el que viajaba el expresidente Evo Morales también atropelló, y después la denuncia va a ser por abandono de personas. Es decir, es una Pero cuestión además contó, es decir, confusa. Los primeros videos que presenta Evo Morales son pedazos, tampoco es que nos mostró una evidencia, son pedazos. El mismo documental, dice Claudio, no tiene todos los elementos. Bueno, pero por lo menos hay un documental. En el caso del ministro del Castillo, contó una historia, pero sin presentar documentos, pruebas, fotos, y reitero, la investigación todavía está ahí. Creo que ni nombres de los oficiales, ¿no? No explicó el por qué había helicópteros listos, por qué era cerca de una base militar. Porque un militar ahí dice, son los policías. Claro, el militar diciendo, ojo, que eran policías que entraron y son como primos, saben que no nos llevamos, pero los teníamos que dejar entrar. Es decir, y eso sumado a que muchos medios de comunicación, arrancando por los medios del Estado, el mismo domingo publicaron una nota de un especialista en disparos, balística. En balística, sí. Gracias, que los disparos eran desde adentro. Yo quisiera conocerlo al experto en balística, saber su rostro y preguntarle, luego, oiga, Romero, y dice la florcita es cuando uno dispara, claro. La perforación hace que se abra como una flor hacia el otro lado, no pudieron disparar desde el interior de la... Imagínate, es muy complejo, todo tan raro, todo tan Y el ministro enredado. lo desmiente, en realidad. El ministro acaba
confirmando o desmontando la teoría del autoatentado. Ya de ahí, si Evo Morales o las personas que lo acompañaban abrió fuego o no, eso es otro boleto. Pero la teoría del autoatentado la desmonta el ministro Eduardo del Castillo en esa conferencia 30 horas después de lo sucedido. Y los autos no se entregaron, en fin, a mí me queda todo muy, muy confuso, Freddy. Se incendiaron 2 autos, que también son la prueba. Los quemaron, pero totalmente, ¿verdad? Mira, si expertos independientes de la GEI, es decir, son forenses, han dedicado su vida a estudiar cómo desentrañar este tipo de situaciones, han estado en Bolivia 8 meses trabajando en los lugares donde ocurrieron las situaciones y nosotros la hemos vivido y nos consta, no necesitábamos ni siquiera que vengan porque lo hemos visto prácticamente. Y ellos en 8 meses, bueno, y sigue la gente de la derecha y de la oposición a este gobierno, y al más siguen diciendo de que, lo que vos decías, ¿no? Que no hubo tal abuso, excesos, etcétera, etcétera, que fueron unos masistas que quisieron ir a incendiar y hacer explotar 20 cuadras alrededor de la ciudad. Es decir, si tenés un estudio tan erudito, ¿no?, con gente especializada en hacerlo, va a ser muy difícil que ahora que esto sucedió de madrugada casi, a las 6 y tanto de la mañana, etcétera, etcétera, y hay tantos intereses en juego, intereses además que son de lo que se podría llamar enemigos íntimos, ¿no? Como la canción de esto. Fito Páez, de Fito Páez, sí. Y Sabina, ¿no? Porque ellos mismos son sus propios compañeros, se conocen, no tienen un enemigo desconocido al frente. Es, yo creo, dentro de las palabras que vamos a decir al final, lamentable, penoso, podemos poner ahí cantidad de sinónimos, pero esto es difícil de asimilar, ya no solo de creer lo que está ocurriendo. Esta mañana yo escuchaba en la radio, por ejemplo, que un dirigente campesino de Tarija, a esta reunión que se realiza en el Chapare, convocada por Evo Morales, este dirigente decía, son terroristas. ¿Qué diferencia tiene el lenguaje de este dirigente campesino con el de la señora Yanine Áñez y el del señor Murillo? Para designar a gente del movimiento al socialismo. Y escuchaba también al venir en la radio que debe ser de hoy, yo no lo vi, no vi el video, pero que el expresidente Evo Morales dice, Lucho, tomame preso, pero por favor no me mates. Es decir, sí, todo es demasiado confuso como para ser cierto, digamos. Y hay un ¿no? léxico de violencia complejo, ¿no? Ya es el balazo, matarse. Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿A quién le cree? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra vale? Vale. ¿Cuál palabra es cierta? Si ya se usan las palabras para lo que sea, en lo que sea y como sea. Bien, ese es un asunto, podríamos decir, de políticos, ¿no? De una pugna, etcétera, con todos los etcétera que se le quiera poner. El tema es qué hacemos los medios. ¿Cómo los periodistas contamos estas historias? Donde ya muchas de las cosas que, Claudia dice, aparentemente suceden. ¿Y qué suceden? Hay cosas que suceden en los hechos reales y hay otras cosas que suceden en las palabras. Palabras que cada vez tienen menos sentido, tienen menos valor, están perdiendo su esencia. Entonces, es un trabajo difícil, creo, para los medios, para los periodistas, complicado, pero no imposible, y además es nuestra obligación hacerlo, de reflejar lo que está ocurriendo. Creo que un poco por ahí va el meollo del asunto, ¿no? Porque si tomas una posición militante con cualquiera de los dos bandos, en cualquier situación, en los hechos del 2019, en los hechos de la pugna del MAS interna ahora, etcétera, es como muy sencillo, ¿no? Ya tenés a los malos y ya tenés a los buenos. Pero ¿y cómo contás la historia? Intentás acercarte a la historia, a los hechos, a lo que está ocurriendo en realidad. Es bastante complicado, sí. Y lo que decía Claudia al inicio, están tan apasionadas las partes
que lo que tienen, como siempre, más a mano es al periodista. Exacto. Al que estropean, al que lo insultan, al que le mandan mensajes. Y es irónico que algunos de los que estropean a los periodistas son colegas. Exactamente. Sí, bueno, y el chantaje. Yo la última vez que estuve acá, hablábamos respecto a cómo viene el chantaje de la publicidad desde el Estado. O sea, y desde la empresa privada también, pero bueno, estamos hablando del Estado y estamos hablando de temas Se mueve políticos. más el Estado que la empresa privada, es Pero verdad. por supuesto, y además en el mundo entero, no es un fenómeno exclusivo de Bolivia. Sí. Los medios hoy en la Argentina que no reciben pauta oficial del gobierno están, pero por los suelos, verdad. porque obviamente todo está complicado. Les propongo hablar de un par de casos también sobre periodistas y medios, pero lo dejaré para más adelante, para pasar al segundo punto del menú. Creo que también hay que hacer referencia a cómo contamos esta otra parte. Muy chiquito, para dar continuidad a lo que decía Freddy, los medios tampoco tienen los mismos mecanismos. Luego hablamos de los financiamientos y las publicidades, pero los medios ya no son lo que eran hace 20 años, ni los grandes canales de televisión, ¿no?, tradicionales, con redacciones enormes, con unidades móviles, con helicópteros submarinos, qué sé yo, o acá una redacción con 100 personas. Hoy los medios, todos, me animaría a decir, han visto sus estructuras reducidas porque disminuye la publicidad privada, la estatal, al margen de las preferencias del Estado, reducen la cantidad de periodistas, hemos adelgazado los medios de comunicación y entonces mandar a un equipo de 5 personas con 2 camarógrafos a hacer una investigación al Chapare, por favor, ni en nuestros sueños. Vamos a lo que sí podemos cubrir, que es lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Pongo sobre la mesa el Festival de Siglas, la ALP, ¿no?, las sesiones de la Asamblea Legislativa, cómo interviene el TCP, qué hace el árbitro ahí afuera, el Tribunal Supremo Electoral. Viene Andrónico, como cuenta mi mamá, que es tan perspicaz, dice: viaja Luis Arce y Andrónico aprueba lo que quiere, ¿verdad? Viaja y vuelve a este mismo esquema de nosotros aprobamos, pero intentamos bloquear, y si van a presentar informe los atacamos a punta de claveles y girasoles. Es decir, hay entre la violencia ya política, pasó de la violencia de las balas a esta violencia política, violencia con claveles, violencia con desinstitucionalización. ¿Se animan a entrarle a este tema? Sí, yo creo que ese es el tema más sensible. La desinstitucionalización que estamos viviendo en el país tiene un proceso de descomposición muy rápido. La Asamblea Legislativa ha perdido todas sus atribuciones. Yo creo, básicamente, me animaría a decir que este país está gobernado por 2 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Espada y Hurtado, de la Sala Cuarta, que son los que deciden quién es presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, no ellos, pero bueno, una Sala Constitucional de la Paz. ¿Qué sesión vale? ¿No? ¿Qué sesión no vale? ¿Qué sesión es buena? ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Qué puede hacer el presidente de la Cámara de Senadores? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué puede hacer la Asamblea? ¿Qué ministros puede interpelar? ¿A cuáles no? Y lo propio con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Claro, y al Tribunal Supremo Electoral decirle, bueno, vas a hacer elecciones, pero no en estos distritos donde, casualidad, yo soy justo el de ese distrito y me tengo que quedar un tiempito más. ¿Va a haber o no va a haber judiciales? ¿Va a haber o no va a haber primarias? Es realmente el descalabro que estamos viviendo. Yo, porque de repente todavía no he llegado a los 40, pero yo no me acuerdo una situación similar, digamos, de descalabro más allá del 2003, porque tampoco mi memoria me da a los 5 años vivir, ¿no? Pero es un descalabro institucional que realmente me preocupa. Aquí los colegas me podrán decir, no, mira, en los 90s pasaba lo mismo, o era peor, o similar. Yo te diré, guauita, lo que te falta ver, lo que nos falta ver, colegas. Pero te digo, sinceramente, es un descalabro total. Si le sumas la economía a eso, que ese es otro programa entero, ya estamos, pero en el abismo, aquí como en la montaña. Sí. Enco institucional, crisis institucional, debacle institucional, bochorno institucional. Extremo, sí. ¿Sabes? Yo tengo que informar hacia el exterior
Y es complicadísimo contar estas historias, ¿no? Es decir, el presidente del Senado destituye a los magistrados y los magistrados ya le habían quitado autoridad antes y ahora, y que si no se publica en la Gaceta, pero sí se puede publicar en algún periódico, y ya, qué cosa complicada, hombre. Yo creo que lo que se está produciendo es una incertidumbre excesivamente peligrosa, porque a partir de todas estas cosas que están haciendo los jueces, que otra vez volvemos a la realidad, ¿no? A los hechos, a lo que estamos viviendo. Si nos pellizcamos y si estamos aquí, si esto es verdad, lo que está ocurriendo. Mañana estos jueces pueden decidir, es decir, todo. También sobre las cosas personales nuestras, supongo, ¿no? Y esto empieza, creo, de una manera un poco grosera, con todo el proceso de selección para las elecciones judiciales, donde el que era aplazado en el proceso iba, se quejaba y se suspendía el proceso de selección, el trabajo legislativo. Tengo la impresión que es todo prácticamente un trabajo minucioso de los partidos políticos, de los tres que están en funciones, ¿no? El MAS, que está dividido en dos, de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Que también están divididos, ¿no? Hay que decirlo. Sí, pero es decir, cuando se trata de este trabajo de destruir la realidad, destruir las instituciones, lo poco sólido sobre lo que pensábamos que estábamos planteándonos, sentados, parados en algo sólido, y nos están quitando esa base. Creo que es un trabajo de los partidos, de todos los partidos políticos. Es decir, así vienen los Milei, pues. Así tienen que llegar. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la economía. Ayer yo escuchaba los medios, la radio fundamentalmente, y estamos, es decir, un desastre absoluto. Más el informe de JP Morgan, ¿no? Que ya nos pone en la cola más terrible del final. Y si averiguas un poquito más, por ejemplo, JP Morgan dice el país está a punto de no pagar su deuda externa. Y resulta que el país ha pagado su deuda externa. Y ya la pagó entera de este año, solo falta creo el 5%. O sea, ahí, fíjate cómo incluso desde afuera se da información que viene a afectarnos profundamente, porque obviamente el dólar está en una situación de absoluta inestabilidad, siempre para arriba, los precios han subido en las últimas semanas, se ha disparado la inflación, etc. Y viene un organismo internacional que para nosotros los periodistas y los medios de comunicación de este país son vacas sagradas. Lo que dicen es cierto, pero resulta que no es cierto tampoco. No todo es cierto lo que dicen estos organismos. De modo que hay un juego, creo, con algunos datos, con estos datos que estoy dando, creo que hay un juego en el que nos están poniendo y estamos jugando aquí a la gallinita ciega, están jugando con nosotros a la gallinita ciega, porque no nos está permitiendo. Entonces yo ayer escuchaba los medios de aquí de La Paz, varios medios, y todos te pintaban una situación económica desastrosa, con este añadido. Pero Milei ya lo solucionó. Ya lo solucionó la Argentina. ¿Por qué no copiamos lo que está haciendo Argentina? Si ya esto es un desastre, ya esta economía quebró, etcétera, ¿por qué no copiamos lo que está haciendo la Argentina si ya lo logró? El dólar ya está estable en la Argentina, ya hay dólar para todo. Entonces uno araña un poquito más, sale del medio, la apaga la radio y te encontrás con 2 o 3 datos que te dicen otra información, otro panorama. Hablando de información, para pasarle la palabra a Claudio y siguiendo lo que decía Freddy, ¿cómo informamos? ¿Cómo lo contamos? Bueno, mi colega Daniel Gutiérrez contó esta sesión así. En ausencia del presidente... El 19 de noviembre, aprovechando un viaje del presidente Luis Arce a Brasil, Andrónico Rodríguez, en su condición de presidente interino de la Asamblea Legislativa y apoyado por la oposición, promulgó la Ley 075 que cesa a los altos magistrados del Poder Judicial. Que tiene por objeto realizar 2 acciones con el fin de consolidar la cesación de funciones de los actuales y altas autoridades judiciales autoprorrogadas.
Rodríguez justificó la medida al considerar que los magistrados actuaron ilegalmente al prorrogarse en sus cargos en diciembre de 2023, generando, según él, una crisis institucional. Sin embargo, esto tensionó aún más la crisis del oficialismo, mientras Evo Morales elogió la valentía de Rodríguez y calificó la medida como un hito para la institucionalidad. Desde el sector arcista la tildaron de inconstitucional. El ministro de Justicia, César Siles, acusó a Rodríguez de cometer delitos como usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Además, señaló que la sesión legislativa que aprobó esa ley en junio había sido anulada por el Tribunal Constitucional. Él no podía fungir como presidente de la Asamblea Legislativa o presidente nato de la Asamblea, estando en Bolivia, ejerciendo el cargo el vicepresidente del Estado Plurinacional. Por su parte, el TCE anunció elecciones judiciales parciales el 15 de diciembre, pero la oposición critica que solo se renovarán 4 de 9 magistrados constitucionales, manteniendo la mayoría actual. Sí o sí el 15 de diciembre y de manera completa e integrada. Bueno, y después de esta información salieron también el ministro del Castillo, Omar Yugra, Daisy Choque, ala arcista, a un poco defender a los autoprorrogados, me dio esa sensación. Entonces, en otro momento habían dicho, no está bien que los tengamos a los autoprorrogados, pero tampoco puede haber vacío de poder. Es decir, hay un chenco aquí muy complejo. Claudio, ¿cómo lo explicas? No, yo no lo explico, lo veo igual que Freddy. Hay un proceso de desinstitucionalización feroz. Me llama la atención, me parece interesantísimo que, por ejemplo, al margen de si nos gusta o no, o de las opiniones que pueda inspirar, el único que está haciendo política ahorita es Andrónico Rodríguez. Él se reúne con la gente, habla con la gente, con los opositores, con el resto del Senado, logra acuerdos, que si nos gustan los acuerdos, que si nos parecen espurios o no, da lo mismo. El que está haciendo política es ese. El resto de ellos están tirando barro y florcitas, por decirlo de una manera amable, al vicepresidente y no están avanzando en ninguna agenda. Están ahí encerrados en sus posiciones, que además saben que son imposibles sus posiciones, y lo incluye al diputado que entrevistaste ayer, ¿no? Que tiene muy buena voz, que tiene linda retórica, ¿A Miguel Roca? que cita a García Márquez, pero no se mueve... Lo conoce de memoria. Pero no se mueve ni un milímetro de su lugar, mientras que Andrónico Rodríguez sí logra cosas. Ahora, esto no significa que Andrónico esté resolviendo las cosas. Andrónico está jugando sus fichas y las está jugando bien. Y el resto del aparato estatal está cayéndose literalmente a pedazos, y además está cayendo a pedazos por voluntad de los propios agentes. Ya lo dijeron mis colegas hace un ratito, ambas partes, todas las partes están interesadas en impedir la acción de las demás. Entonces realmente no termino de entender a qué están jugando. Es posible que el gobierno, el órgano ejecutivo esté jugando a sobrevivir hasta octubre, noviembre del próximo año, cuando deberían entregar el mando a quien quiera que gane las elecciones, si es que tenemos elecciones. Ya lo dijo Freddy. Cualquiera que se sienta perdidoso en el proceso va y le mete una demanda, un amparo a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, que ya está fracturada, parece amarrada de pies, de manos y amordazada. Entonces realmente es un momento peligrosísimo para la democracia. Y también esto se puede repetir en el Tribunal Supremo Electoral, donde estos mecanismos también pueden hacerle agujeros no solamente a las elecciones judiciales, sino a las que se vienen, las elecciones generales, de gobernación, en fin. Y todavía falta ver si los vocales se mantienen en el número mínimo indispensable para hacer funcionar la sala plena del TSE. Porque ya lo han dicho, creo que de hecho acá lo dijo el vocal Tawichi, ellos no tienen ningún tipo de inmunidad, ellos son pasibles a procesos. Y mira, si a Andrónico Rodríguez lo han amenazado con un proceso por lo que hizo, imagínate qué puede ser a los vocales del Tribunal Supremo Electoral si osan desoír a los mandamases de este país, que son dos vocales. Tawichi dijo, no nos protegieron, dieron un saludo a la bandera un día y no nos protegieron. ¿Vamos a la pausa o hay algo urgente? ¿A pausa? Sí. ¿Podemos ir a la pausa? No, una cosita. Sí, dale, simplemente, dale, Freddy.
la historia normalmente, y nosotros los medios, exculpamos a varios actores que son principales en estos procesos. Y voy a poner un ejemplo, la UDP. Todos hablamos de la UDP, del desastre que fue la UDP, pero no hablamos de quienes provocaron el desastre. Y yo creo que eso se está repitiendo ahora, incluso con la economía. Es decir, a la derecha del país le conviene que este hubiera sido un buen gobierno, por decirlo económicamente. No. Fracasaron el 2019 con el golpe. Pueden ahora, no podía ser un exitoso gobierno económicamente hablando, y no estoy aquí exculpando ninguno de los problemas reales de la economía. Pero hay agravantes terribles desde el legislativo. ¿Se acuerdan ustedes? Vos no. ya me vendí en la edad. De Motete Zamora, en la época de la UDP, planteando 1000% de aumento salarial. De la COP con Lechín, declarando paros y huelgas, esto y lo otro. Pero ¿quién resultó el malo? ¿Quién quedó visible? Siles Suazo. Un poco de eso está pasando, es decir, parece que la oposición fragmentada, la derecha, esto, lo otro, parece que son muy malos sus parlamentarios, pero hay todo un trabajo. Si uno va sumando este detalle con el otro, se va armando un escenario donde hay más protagonistas de los que normalmente creemos y que los medios ponemos en evidencia. Hablando de medios y de publicidad, para que estés tranquilo, vamos a una pausa publicitaria. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. ¡Llegan las vacaciones! Pero no tenemos vehículo. Pero ahora puedes alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. Este fin de año, Quinto Share te lleva a vivir unas vacaciones a lo grande, con gastos a lo chico, con 30% de descuento. Quinto Share te lleva a donde tú quieras, sin límites de kilometraje y con la libertad de armar el viaje a tu manera. Descarga la app Quinto Share Latam en App Store y Google Play. Contact Center 7670-3644. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento. Todo noviembre y diciembre. Estas vacaciones aprovecha la libertad y el 30% de descuento con Quinto Share. Más destinos, más momentos, más ahorro. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Segunda parte, se va la segundita, Joaquín. Nos pondremos contentos, ¿no? Le pondremos buena cara. Ya que estamos opinando con los colegas, que opine también Víctor Hugo Romero, que opine Alejandro Salazar, Al-Azhar, que corran las caricaturas. Vámonos al mundo de Al-Azhar. Yo te di todo mi amor y me Ahí está, esta vez Alejandro está mirando al mundo. conoces de lo que es amar. Oh, yo me puse dispuesta a tus pies. Listo, y desde Cochabamba, Víctor Hugo Romero ha preparado también un platito en imagen. Ahora lo comparto. Me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba. Bueno, y para que la alegría dure el fin de semana, tiene que leer nuestros suplementos. Ya no tiene que pagar, está liberado, está en el papel digital. Le hago un adelanto. Energías y negocios
empresarios bolivianos invierten en países de la región. Lo dijo acá el economista Dunn, que muchos empresarios están yendo a hacer negocios afuera. ¿Será? Escape, no se pierda la revista, porque Marcelo Suaznavar, artista plástico boliviano, expone en galerías afuera. Él no está invirtiendo afuera, está exponiendo, haciendo arte. Y aquí en Bolivia, un gran intelectual, Pedro Sus, sigue haciendo las mejores críticas de cine. Esta vez Sus se fue a ver Gladiador 2, hizo la crítica, está imperdible y usted la tiene en nuestros suplementos. Con esto vuelvo a nuestro diálogo entre periodistas. Si una vez te dije que te amaba, nunca más, ¿no? Dice, así están en el movimiento al socialismo. ¿Quién diría? Yo no me imaginé que iban a llegar a estos niveles de confrontación. Con la oposición hemos visto de todo, pero dentro del MAS, qué complicado. ¿Escenarios para luego hablar ahí sí de los medios? ¿Alguien se imagina algún escenario posible pronto? ¿El desastre o qué? ¿Qué va a pasar? Yo creo que sí. ¿No? Soy poco pesimista, pero yo creo que sí. Hay que ver cuáles serán las conclusiones del ampliado hoy respecto al MAS, porque hay que ser honestos. O sea, toda la noticia, todo el movimiento político está alrededor del movimiento al socialismo, como si no existiesen más actores, ¿no? O más fuerzas políticas. Y sobre todo sobre Evo Morales. ¿Qué definirán hoy? No sé cómo van a defender la sigla ante la decisión de estos dos vocales, los mandamases del país, respecto a que la sigla ahora pasa a manos, diríamos, de un grupo de dirigentes afines a Luis Arce. Armando Ortuño dijo que no importa tanto la sigla, lo dijo hace un par de días, que esto es un cascarón, que lo de la sigla finalmente no es lo que va a determinar. Álvaro García Linera también mencionaba hace un par de meses que Evo Morales es más grande que Perdido MAS, está digamos. García Linera, ¿no? Yo no lo he visto. No, creo que tuvo recién una charla, una ponencia en México. Algo me pareció ver. Pero mencionaba que Evo Morales es más grande que el MAS. Obviamente el gobierno, lo único que le queda es la sigla y no sé qué base más, ¿no? O sea, base de votantes, realmente al gobierno no le veo más que algunos funcionarios, ni siquiera todos, porque dicen que pasan información constantemente al expresidente, entonces está perforado ahí también. Terrible. Freddy. Yo quiero tener esperanza y quiero creer que varias de las cosas que me constan, que hay un escenario demasiado dramático y demasiado catastrófico que le conviene a los medios, le conviene a la política. Hay elecciones el próximo año. Entonces, a todos los que quieren participar en esas elecciones, les conviene mostrar de que se está cayendo a pedazos todo, pues. Por supuesto que sí. Supongo que el MAS, coincido en que es la fuerza política que el país gira alrededor de ella, llegará a una solución. En algún momento llegará. ¿Qué es resolver? Resolver es si Evo Morales va como candidato. El momento que se resuelva eso, no una decisión de él ni de su grupo, ¿no? Sino una decisión oficial, legal, ya se habrán resuelto varias incógnitas y ya habrán cantidad de respuestas ese momento. Si Luis Arce decide ir como candidato, igual ya tendremos cantidad de cosas resueltas. El problema ahorita es que esto se está jugando. Sí. No hay una definición y por eso se plantean las cosas así. Y a mucha gente le conviene, yo creo, plantear ese escenario de desastre absoluto. De modo que tiene que llegar pues un Salvador, ¿no ve? Si y para hablar de cualquier cosa se necesitan las narrativas. ¿Hablamos de los medios? ¿Algo urgente o nos vamos a hablar de los medios? Hablemos de los medios. Hablemos de los medios. Tengo una nota sobre el programa La Pizarra. Y le cuento, esta es una buena noticia, que hay jóvenes que quieren hacer periodismo. Es el caso de Marcos Choquetarqui, a quien presento en Sociedad, acaba de integrarse a La Razón y este es su primer trabajo. A ver.
Alfredo Serrano Mancilla, economista, académico y asesor político español, es una figura destacada en el análisis geopolítico de América Latina. Doctor en economía, Serrano ha trabajado en América Latina, España y Canadá. En 2014 funda el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, un espacio para estudiar fenómenos políticos, económicos y sociales de la región. Recientemente su programa radial La Pizarra fue retirado de la emisora estatal boliviana, Red Patria Nueva, bajo el argumento de un cambio de programación. Serrano sospecha que esta decisión responde a críticas al gobierno, aunque La Pizarra defendió al presidente Luis Arce tras la asonada militar de junio. El programa abordó temas sensibles como la posible proscripción de Evo Morales, decisiones judiciales sobre el MAS y la criminalización de protestas sociales. Este caso reabre el debate sobre la libertad de expresión en medios estatales y las limitaciones para voces críticas bajo control gubernamental. Bueno, nos interesó el caso porque Alfredo Serrano es un académico, doctor en economía, español, a la cabeza de CELAG, con una serie de trabajos en distintos países. Él tiene sede, CELAG tiene sede en Buenos Aires, pero obviamente tienen un equipo en Ecuador, México, Bolivia. Y La Pizarra es un programa en el que participaron expresidentes, grandes actores políticos, académicos. Se emite o se emitía, no sé hasta cuándo, en Red Patria Nueva, y le dijeron que ya no más, que por cambio de programación se va. ¿Estamos muy susceptibles o es que vamos a vivir también un tiempo de tú sí aquí, tú no aquí, no critiques mucho, que no solamente pasa por la publicidad, Diego, pasa también porque sí, no solamente pasa por el dinero, ¿no? Y no solamente por las fuerzas estatales. El tiempo electoral, los medios somos una ficha también ahí, ¿no? No sé si tienen alguna idea por ahí. A ver, de esto sé bastante. Los medios públicos, los medios estatales, son medios empleados para la emisión ideológica, en Bolivia al menos. ¿Sí? Y supongo que en el resto del mundo. Así que sí, se entiende que cualquier cosa que haya incomodado al Ejecutivo provoque que lo censuren, que es una forma de censura más o menos elegante, pero censura al fin. Y claro, son las reglas del juego cuando empleas los medios de comunicación como instrumentos de propaganda, y no solamente como instrumentos de información o espacios para el ejercicio de la libertad de expresión. Y eso me permite ir a lo que dije en mi primera intervención esta mañana. Poco a poco nos están quitando nuestros derechos. Y uno de los derechos que está más amenazado y que es en apariencia menos problemático o menos polémico es el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es solamente decir lo que te da la gana, es también acceder a información plural, diversa, a la que tú prefieras, etcétera, etcétera. Sandra Aliaga lo repitió hasta el cansancio. Entonces es un muy mal momento el que a uno puede no gustarle el enfoque de Serrano y de la CELAG. A mí personalmente no me gusta, pero nos están quitando una voz. ¿En favor de quién? Esa es la siguiente pregunta. ¿Quién es el que todavía puede emitir? ¿Quién es el que todavía puede dar opinión? ¿Quién es el que todavía puede dar análisis? Celebro yo el Piedra, Papel y Tinta, celebro La Razón Radio porque hacen su lucha y no se detienen y tienen bien clara el principio. Y estoy seguro que estos dos que acabo de nombrar no son los únicos. Ahí está Freddy que le ha puesto el pecho a las balas una y mil veces y sigue dando noticias, y felizmente no solamente para el público local, sino también para el extranjero, y ahí nos cuenta las figuritas en las que se ve para contar estas historias tan complicadas de la gobernabilidad y la gobernanza en Bolivia. Entonces es muy peligroso, es una mala señal y hay que decirlo. Sí, coincido y hago énfasis en lo de la publicidad, no porque sea platista, sino porque básicamente este mecanismo de chantaje para que quita este titular, quita esta foto, no pongas esto, o si pones te saco publicidad, es una manera de coartar justamente lo que menciona Claudio. Los derechos que tenemos primero como ciudadanos y después como periodistas, de contar lo que vemos, lo que interpretamos o lo que entendemos de ciertas situaciones. No puede ser que uno, ante una crítica
que se emita al gobierno, el gobierno sea tan susceptible de bajar la publicidad o pedir a ese medio que nunca más lo entrevisten, empezar a censurar a ciertos invitados, no sé, por ejemplo, por ahí te llaman y dicen, no, él nunca más porque ha dicho que gobiernan dos magistrados, por mi persona, ¿no? Quiero decirte, estamos en un momento muy delicado en el que creo yo que estas libertades no debemos quitar de vista que estas libertades poco a poco vamos a ir normalizando el que, ay, mejor no digamos esto para no incomodar, mejor no digo lo otro, o mejor dejo de trabajar. No nos metamos en problemas. No nos metamos en problemas, pon nomás su puesto, porque si no nos van a llamar de no sé dónde a decir por qué ponen su puesto o por qué no ponen su puesto. Es realmente muy delicado y ante esto, obviamente, el periodismo ciudadano, las redes sociales, el TikTok se están convirtiendo en una alternativa, obviamente cada vez más sesgada y cada uno va consumiendo de manera más fuerte lo que piensa, ¿no? Y no oye ninguna voz diferente. Bueno, ese es el riesgo. Nosotros hoy no tenemos ninguna publi del gobierno, así que tienes tu ticket para volver. Ya, bueno. Freddy. Creo que hay un problema gravísimo que es el periodismo militante. Cuando pierdes la perspectiva y dejas de hacer periodismo para hacer política, que ya yo creo que no es periodismo, porque se usa el periodismo para tal fin. Ya dejas de informar, estás desinformando. Y eso se da mucho en el país, y se ha dado, es decir, el 2019 fue una cosa impresionante. El año, todo el año, hasta llegar al desenlace del 2019, pero hemos vivido unas campañas de mentiras abiertas, etcétera. Y sigue. Es decir, eso más bien se ha comprometido más, se ha complicado más, porque ahí entran lo que son ahora, entra el movimiento al socialismo en función de gobierno, porque no nos fijamos en el espectro que normalmente nos ha venido desinformando, que son los medios tradicionales, por llamarlos de algún modo, ¿no? Ahora se complica más porque, claro, uno escucha la causa Chuncoca, y es no sé si periodismo, pero una cuestión militante a través de medios de comunicación, de redes, etcétera, ¿no? Y también uno escucha la radio del Estado y es exactamente lo mismo. Pero también hay medios privados que tienen fijación con temas, ¿no? No voy a mencionar para no meterme en problemas. Sí, para. Vamos con las palabras, nos tenemos que ir. Si no, nos vamos a quedar sin sí, amigos, Claudia. Sí, sí. ¿Y a quién invitas a tu cumpleaños si te peleas con todo el mundo? Me dice una amiga. Vamos a las palabras. 5 palabras y 5 nombres propios que describan el 2024. Claudio. Qué difícil. Guerra, intolerancia, odio, crisis y confusión. Listo. ¿Nombres propios? Difícil. No me atrevo. No, les voy a dejar sin tiempo a mis colegas. Bochorno, me quedo con el titular. Crisis. Dólares. Trump. No, esa va a entrar en nombre. En nombre, ¿no? Claro. Triunfo de Trump. Ya, no. Palestina. Ese es un nombre también, claro. Guárdate para los nombres. Ya bueno, tienes Trump y dos palabritas más. 2 palabritas más. Incertidumbre. Una más. Pérdida de derechos. En nombres propios ya dijiste Trump, Palestina. ¿Qué internacionalista? Evo Morales. Milei. Marcelo Claure. Listo. Freddy, las No, palabras. yo suscribo lo que han dicho mis compañeros. Está. Ahí está todo. Sí. Bueno, ahí está. Periodistas dialogando y la semana que se acaba no nos queda más que desearle un bonito fin de semana y a seguir los periodistas con fe en el periodismo para seguir siendo una sociedad sólida. No hay sociedad sólida sin periodistas y sin medios plurales, así que celebramos hoy el periodismo aún en tiempos de crisis. El amor en tiempos del cólera, el periodismo en tiempos de crisis. Nos vemos el lunes.
sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.